Bienvenidos a El Devocional. El tema de hoy es el pecado. Hablar de pecado es algo que a veces incomoda, tanto hablar como escuchar. Sí, porque cuando hablamos de pecado, nos hablamos a nosotros mismos. No podemos enseñar algo que no estemos viviendo. Sin embargo, aquí viene una pregunta. ¿Cometer pecado y practicar el pecado es lo mismo? Y hoy vamos a aprender esta diferencia entre cometer pecado y practicar el pecado. El apóstol Juan nos está llevando y escribe en estos versículos que hoy vamos a leer la diferencia entre uno y el otro. Versículo 4, capítulo 3. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Escuche bien esta palabra. Todo el que sigue pecando. Y en otra versión nos dice todo el que practica el pecado. Seguir pecando, practicar el pecado. Versículo 7. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, volvemos a esta palabra, cuando alguien sigue pecando, en otra versión dice, cuando alguien sigue practicando el pecado. Cuando alguien practica el pecado, demuestra que pertenece al diablo o al enemigo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar, aquí sí lo dice, por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. La diferencia entre cometer pecado y practicar pecado. Cometer un pecado y practicar el pecado son dos cosas totalmente diferentes. Hasta los creyentes mucho más santos tenemos tentaciones y en algún momento de nuestra vida hemos pecado, todos. Pero hay una diferencia entre el cometer pecado o en el caer en un pecado. Cuando un creyente comete un pecado, tiene una característica muy especial. Se arrepiente. Bueno, se incomoda. Y esto es algo muy interesante. Y esta es la pregunta para ti. ¿El pecado te incomoda cuando lo cometes? Cuando cometes pecado, ¿te arrepientes? Cuando cometes pecado, ¿buscas restauración, restitución o buscas el perdón de Dios o el perdón de aquella persona que tú agraviaste? ¿Hay un arrepentimiento en tu vida? ¿Hay una confesión de tu pecado delante de Dios o lo ocultas y no dejas que nadie lo conozca o que nadie se entere de ese pecado? Porque cuando nosotros cometemos pecado, viene lo primero a nuestra vida es un remordimiento, un dolor o una tristeza en nuestra vida. Y entonces buscamos arrepentirnos delante de Dios. Y parte del arrepentimiento es confesar nuestros pecados. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La diferencia entre practicar y cometer pecado, practicar tiene que ver con una vida continua de pecado. Alguien que practica el pecado no se lamenta por lo que ha hecho. No hay, por lo tanto, un arrepentimiento de lo que ha hecho. Tampoco hay una confesión. Trata todo el momento de ocultarlo y que nadie se entere. Y una característica es, sigue haciéndolo una tras otra, tras otra, tras otra. Porque el pecado lo ha esclavizado. Por lo tanto,
hombres o mujer, ser humano, como le podamos llamar, ¿verdad? Se ha hecho esclavo del pecado y el pecado ha tomado dominio y control total y absoluto de todo su ser. Cuando nosotros cometemos pecado, lo primero que hay en nuestra vida y tenemos una relación con Dios basada en una comunión con Dios y obediencia con Dios, nos sentimos mal. Y cuando nos sentimos mal, estamos incómodos y no podemos entrar a la presencia de Dios y pareciera ser que nuestras oraciones llegan al techo y rebotan y bajan y estamos a veces incluso con ansiedad, con miedo, con ciertas emociones en nuestra vida y buscamos en todo momento la presencia de Dios para reconocer que hemos pecado. Venimos delante de Él, nos arrepentimos, lo confesamos y somos perdonados. Amada familia, quiero decirle hoy en este día, este versículo que estamos viendo y que estamos viendo es eh, para todos aquellos que somos cristianos y que en algún momento caemos, que podamos entender qué abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. Lo vimos en el capítulo 2 y que cuando venimos delante de Él y nos arrepentimos y confesamos, somos perdonados. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.